Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos para ustedes desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y que escuchan y ven en Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y también en radio.uchile.cl. También estamos en la señal televisiva de nuestra televisión universitaria en el 11.2 de la región metropolitana. Hoy día vamos a hablar de teatro, de su vinculación con la música, con la historia del país, con la historia de nuestra universidad y con la historia reciente de nuestra universidad. Son varios temas que convergen en un proyecto específico que se llama La Población, que es una obra musical emblemática de nuestro país, realizada por Víctor Jara, y que vuelve 50 años después de su estreno, vuelve de la mano de un equipo joven, de un equipo interdisciplinario, de un equipo en el cual convergen integrantes del Departamento de Música, del Departamento de Teatro, egresadas y egresados de teatro y nuestro Teatro Nacional Chileno. Hablo también del Foro de las Artes, nuestro encuentro anual de relación con la comunidad de nuestra creación artística, de lo que hacen nuestros profesores, nuestros estudiantes en términos de creación artística, que se inaugura el 13 de octubre próximo a las 19 horas en el Teatro Nacional Chileno, y que abre los fuegos este año justamente con esta obra La Población. De este tema vamos a hablar con quien está a cargo de su diseño escénico. Hablo de la actriz Bárbara Herrera, quien es egresada de la Universidad de Chile y también es diplomada en dramaturgia de nuestra universidad. Ella como actriz se ha desempeñado en el medio audiovisual junto a destacados directores como Andrés Wood con la serie Ramona, con José Luis Torres Leiva, el cineasta, en la película Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, y la aclamada película de la cineasta Claudia Guayquimilla es el film Mis hermanos sueñan despiertos. También ha estado en el teatro junto a Paula Arauz con Granada, con el director Jesús Urqueta con Colectivo Total e Inmediato de Tim Crouch y La Familia Teatro con Levitas. También ha incursionado en la dramaturgia con piezas como La Reina del Perreo, Simulacro de mi muerte, dirigida por también la egresada Andrea Yadach, y Send Love, Send Not, dirigida por Cristina Gómez. ¿Por qué estamos con Belén? Como les contaba, es porque ella está a cargo de la dirección escénica de esta pieza de La Población. Para contarles un poco más de esta pieza, les voy a leer brevemente, es el texto de la contraportada de este disco, de su disco original, que es del año 72, y dice: este disco está dedicado a todos los pobladores de nuestro país, a sus combates y a sus victorias, a sus dolores y a sus alegrías, a los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para que sus hijos tuvieran un lugar donde vivir, a todos los que ahora tienen su nueva vivienda, a nuestra juventud, cuyo fragor ha estado siempre al lado de los desposeídos. Saludamos entonces a Belén Herrera en este nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Bienvenida, Belén. Hola, muchas gracias y muchas gracias por la presentación también. Super. Quizás se me quedó algo en el tintero que tú puedas decir. ¿Qué nos faltó contarles a los auditores y a los televidentes de Palabra Pública de tu trayectoria artística? Puede ser que me faltó mencionar, quizás porque yo te mandé esa reseña, el trabajo de dirección que he hecho. Mi primera obra fue precisamente también enmarcada en el marco estudiantil, por así decirlo, en el Festival Víctor Jara, que organiza en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde participé como directora con la obra que se llama El presidente robó un banco, de Raúl Riquelme. Una obra que luego también fue parte del Foro de las Artes el año 2019, que también obtuvo un premio Fondo Azul de la universidad, con la cual estuvimos funcionando en distintas facultades. Y durante la pandemia también dirigí dos experiencias virtuales, que una se llama La Península entre tus costillas, que fue transmitida a través del Teatro Camilo Enríquez, y una versión virtual de mi primera dramaturgia, a la cual le tengo mucho cariño, que se llama La Reina del Perreo. Eso.
Súper, damos un saludo también a Raúl Riquelme, a quien conozco perfectamente, y también al Teatro Camilo Enríquez, que también son amigos de Palabra Pública. Belén, hablemos de la población, después nos vamos a meter en el tema del foro, de qué significa esa actividad tan importante para nosotros como Universidad de Chile. La población está basada en este disco homónimo de Víctor Jara y, como decía, conmemoramos 50 años de su lanzamiento. Cuéntanos un poco de qué se trata la obra, cómo está armada esta propuesta que ustedes van a estrenar el 13 de octubre, cómo surge la idea de montarlo nuevamente, mezclando esta beta musical y teatral, que también tiene su sello en el momento que se realizó en el 72. Cuéntanos un poco más de eso. A mí me invita a este proyecto Christian Keim, que es el director del Teatro Nacional. En primera instancia me invitó como asistente de dirección y luego cuando se enteró que en el proyecto la directora musical era Valeria Peña, decidió ceder ese lugar y me dijo, es tu turno, te toca, y aparte es mi primera dirección en el Teatro Nacional Chileno. Entonces me entrega esta posta, me presenta a Valeria y empezamos este trabajo. Yo ya conocía el disco La Población porque tengo familiares fanáticos de Víctor Jara y he escuchado a Víctor Jara desde muy pequeña. Y, y cuando vuelvo a revisitar el disco, me doy cuenta de que es un disco bastante teatral y eso me cautivó de manera como muy especial, ya que en este disco colabora Alejandro Sieveking y también Bélgica Castro en sus narraciones. Alejandro ayudó a escribir muchas de estas canciones y en medio de las canciones hay pequeñas escenas teatrales y también registros de pobladores de la época. Entonces, para mí fue como conocer de nuevo como el trabajo, esta dupla creativa que era Víctor y Alejandro, y su trabajo a profundidad en este disco donde mezclan todo lo que son ellos, como la música, el humor, la observación del Chile del 72, que si observamos un poco también nuestro Chile actual, no ha cambiado tanto, como la pobreza y los pobladores que narra esa época han cambiado, sí, pero me atrevo a decir que todavía existen, que todavía existe ese nivel de organización que narra ese disco. Eso. Y Belén, esta combinación entre música, por un lado Víctor, y teatro, también Víctor y Alejandro Sieveking, ¿cómo se actualiza? ¿Cómo ustedes toman esta creación del 72 y la traen hoy día? ¿Qué cambios, qué mantienen? ¿Con qué se va a encontrar el público que pueda ir a ver la población? Junto a Valeria decidimos hacer el viaje completo del disco, seguir el mismo orden que propone Víctor Jara. em, en el estudio del disco y a propósito de que también yo soy dramaturga, observé que existía como una línea narrativa de una obra que se divide en dos actos y que el disco también lo hace, por supuesto, que tiene el lado A del disco y el lado B. Nosotros decidimos como pararnos desde un homenaje, más allá de darle una reinterpretación. Considero que el disco hace la reinterpretación por sí sola de la época. Em, Habla de un grupo de pobladores que se van a tomar un terreno y habla de la importancia del derecho a la vivienda. Un problema que como joven, o sea, como jóvenes somos un grupo bastante de estudiantes, egresados, profesores también, es un conflicto ya que cada vez es más imposible poder soñar con una casa propia. Y este disco te muestra como que en algún momento un grupo de personas lo logró, pero con organización. Y pareciera que, y por caminos de la vida políticos, que también me ha llevado a conocer organizaciones por la vivienda, me doy cuenta de que es una discusión es súper importante y sobre todo súper importante para nosotros los jóvenes, donde de pronto se nos ha dicho como, no vas a poder tener una casa nunca, porque no la vas a poder pagar. Entonces creo que volver a observar el disco con esta distancia, 50 años, vuelve a poner como el centro un problema muy, muy importante, que es el derecho a la vivienda. Em, Eso es lo que hemos tratado de hacer como colectivo, con los actores también cuando hemos vuelto a escuchar las canciones, la importancia de las manos, en todo el disco el hombre es un creador, el valor del trabajo, el valor de la organización, eso. Son valores, por un lado, como dices tú, que hoy día resuenan, también temas que se vuelven,
o sea, no se han ido quizás y hoy día quizás reinterpretarlos desde la música y justamente desde el valor musical, desde el valor artístico, también como soporte político. Por ejemplo, el disco, bueno, tiene clásicos como Luchín y temas donde, como tú decías, intervienen las voces de las mismas pobladoras que se incluyen en una pieza musical. ¿Cuál es el valor de este tipo de cruces, de estos insertos que quizá, no sé, en la trayectoria de la historia de la música, pero quizá podríamos describir como pioneros en un momento, en esa época de los años 70? ¿Cómo es que hoy día podemos valorar esos esfuerzos por dar un valor estético y político a un canto, a una propuesta musical? Pienso por la época, en el teatro estaba Isidora Aguirre haciendo algo muy similar, como un trabajo documental. Isidora se iba a un pueblo, estudiaba y terminaba haciendo como un registro a través de la dramaturgia de las vivencias de ese lugar. Y Víctor Jara hace precisamente lo mismo, como la población cuenta con archivos de población de la toma de la población, de cómo se forma la población La Victoria desde la toma, y que son registros como del 60 en adelante, ¿sabes? Estuvo más de un año trabajando en el registro para poder crear este disco. Creo que gracias al valor de ese registro, lo que nos permite también hoy en día escucharlo y reconocer lo mucho que hemos cambiado, como la manera en que se expresan los pobladores, el tiempo que tienen para hablar. Uno solo con escucharlo se puede imaginar incluso el lugar en el que están. Bueno, el disco tiene registros de campo también del lugar, como uno puede escuchar a los vecinos murmurando entre medio. em, También los chistes de la época, la picardía, el humor. Y eso es lo que a mí también más me sorprende. O sea, no me sorprende, como lo admiro, como la dignidad que da Víctor Jara, porque no se detiene solamente en hablar de un disco de la pobreza. Él se detiene en un disco donde sí hay pobreza, pero también hay hombres y mujeres trabajadores que se organizan y que también se ríen y que también tienen fiestas y que también tienen ritos, como no, sí muy distinto a lo que se ve hoy en día, Ujú. pero yo alcanzo a percibir que siguen existiendo todavía huellas de aquella época O en sea, términos de organización. podríamos decir que aborda desde una perspectiva cotidiana, política, y quizá trayendo un concepto que resonó, bueno, y sigue resonando sin duda desde el estallido, la idea de la dignidad, como la vida vista, no solo, como dices tú, la pobreza, sino que la dignidad de la cotidianidad, de la colaboración, de la comunidad. ¿Puede ir por ahí? Sí, va por ahí. Volví de hecho a propósito del disco a revisar un documental que se hizo en la Universidad de Chile, que es el de la toma de la Victoria, y nos quedó resonando el discurso poblador que decía: nosotros no queremos que nos regalen las casas, nosotros queremos construirlas, como queremos trabajar por esto, no queremos limosnas, como es lo que merecemos, es lo mínimo. Y eso es como que nos han hecho creer también, como que en pedir pareciera que estuviéramos pidiendo lo imposible cuando es lo mínimo. Y este disco te recuerda a eso precisamente, como parece que una vivienda es lo mínimo que deberíamos poder optar y no lo tenemos. Belén, no solo se cumplen 50 años de este disco precioso que invitamos sin duda a escuchar y también a conocer la propuesta artística de el equipo de Belén, que ahí nos va a contar más sobre el proceso creativo propiamente tal de este trabajo, sino que también se cumplen 90 años del natalicio de justamente Víctor Jara, de nuestro añorado artista nacional. ¿Cómo es que crees que más allá del disco propiamente tal de la población sigue resonando su música, su estética, su aporte cultural? ¿Cómo trasciende Víctor Jara en la mirada de ustedes que hoy día están revisitando puntualmente el disco La Población? Creo que puedo hablar por mí en cómo me ha resonado a mí, como no me atrevería a decir que es como el sentir colectivo, porque no lo sé aún, pero veo cómo están todos muy comprometidos en el proyecto. Pero desde mi perspectiva, volver a encontrarme con Víctor Jara
O sea, principalmente, no sé, a propósito, en el grupo está Daniel Alcaíno. Daniel es parte de la Fundación Víctor Jara. Y Daniel me regaló un libro que es Víctor, un canto inconcluso, que es escrito por Joan Jara. Y o sea, me encuentro con este libro que yo no conocía. Comencé a leerlo para interiorizar como la visión de Víctor, creo que es lo que a mí más me ha conmovido a propósito de leer el libro. Cómo él se vinculaba con el arte, nunca olvida su lugar de origen, su lugar popular. Y creo que para mí eso fue como un remesón, porque también vengo de un lugar vengo de un lugar popular, vengo de Conchalí, viví también en Quiricura. Y Víctor como, ¿por qué es tan cercano? ¿Por qué su disco La Población? ¿Por qué también sus otras creaciones como nunca se marginó de su lugar de origen? Nunca observó como con distancia. Por eso el disco no habla de la pobreza como algo tan lejano, lo habla con Víctor ahí que también la conoció. Entonces me resuena como a dónde se pone el foco como artista, qué música estamos escuchando, cómo cada vez se pierde la música chilena en las radios, qué dicen las canciones hoy en día, como por qué arte quiero trabajar, entender también el arte como un trabajo, que eso es lo que también más me ha dejado resonando, como Víctor se determinaba como un trabajador del arte, no como un artista. Y eso también me ha resonado profundamente de decir, ok, ¿cómo me voy a situar? ¿Cómo voy a escuchar? ¿Cómo voy a observar? ¿Cómo me voy a vincular con el entorno con el cual trabajo? ¿Desde qué lugar? Bueno, Eso principalmente para mí. justamente esa reflexión de ser trabajador del arte, ser creador, ser artista, es lo que vamos a dejar para el siguiente bloque de conversación con Belén Herrera, directora escénica de La Población, que se estrena el próximo 13 de octubre como parte del Foro de las Artes de la Universidad de Chile. Ya vamos a hablar de eso en el retorno a Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos hablando con Belén Herrera, actriz de la Universidad de Chile, quien está de vuelta en su casa, esta vez en una creación excepcional, en una creación política, en una creación de memoria, con el remontaje escénico y musical de La Población a 50 años del lanzamiento de este disco histórico de Víctor Jara. Belén, hablabas de ser un trabajador del arte, de ser, eso también nos lleva un poco a pensar en la idea de creación artística, que es de alguna forma el troncal no, es el troncal o es el principio por el cual se crea el Foro de las Artes, que es este encuentro que lleva 8 años realizándose en la Universidad de Chile, en la cual la universidad saca de sus aulas, de sus talleres, a distintos territorios o también en sus mismas dependencias, la creación que hacen sus profesores, sus académicos y en este caso sus egresados y su comunidad en general. ¿Cómo tú reflexionarías o qué nos dirías en torno al concepto de creación artística? ¿Cuán importante es traerlo a la visibilidad de los procesos creativos? Eh, Gran pregunta. Considero que develar la creación artística habla de lo mismo que dije anteriormente. Devela que es un trabajo, que no es como gente iluminada que se le ocurrió algo y guapas, aparece una obra. No, sino que devela precisamente que hay un proceso que hay que hacer, que muchas veces significa horas de estudio, horas de investigación, horas de ensayos, horas de lectura, horas de ensayos y error. Como en el ensayo no todo es como eso queda, sino que hay que buscar, uno se encuentra con la frustración, luego llega la etapa de la puesta en escena, que es otro trabajo, dialogar tu propuesta con otros artistas, con diseñadora escénica, con el jefe de sala que te va a decir, tengo estos micrófonos, pero estos no, entonces tenés que acomodar tu propuesta. Luego entra, en mi caso, una orquesta con más de 50 personas y yo ensayé con 4 actores, por ejemplo. Entonces, no es como, es un trabajo que requiere mucha escucha, mucha atención en las necesidades del elenco, de tus compañeros de trabajo también, de los otros directores.
de lo que te puede brindar el espacio. Para mí, la creación artística, ponerla al centro y como compartir de lo que va, por eso para mí es tan importante los conversatorios por lo general, después de una obra de teatro, donde uno le explica al público, mira, llegamos a esto a través de todos estos hitos, que siempre por lo general son mínimo 5 o más, dependiendo del proyecto. Entonces, el Foro de las Artes precisamente ayuda a democratizar eso, como no solamente espectáculos, sino también hablar de los procesos, conocer un poco los artistas, el vínculo de nuevo entre, en mi caso, ser alumna aún, porque estoy en proceso de titulación, de encontrarme, por ejemplo, con mi profesora Ani Murat, ahora yo en el rol de dirección y ella como intérprete, cambiar de roles, escucharnos, mirarnos de otra manera, y con compañeros de escuela también como está Nicole Vial, que también es parte del elenco, exalumna, o Daniel Alcaíno, al quien yo no había visto más que en televisión. Entonces, ayuda precisamente también como a limpiar barreras, sino como somos creadores, somos trabajadores, estamos juntas, juntos, haciendo un trabajo que resulta en esta obra de teatro, y en este caso, en este concierto teatral. Eso, Belén, este es un concierto teatral que tiene una particularidad en cuanto al formato. Quiero que nos expliques un poco para que nos logremos imaginar. Yo estuve escuchando el disco para empapelarme un poco de este sentir, de cómo se interrelacionaba la música, la dramaturgia, para preparar esta entrevista junto a mis compañeras de Palabra Pública, pero quisiera que a través de la radio y a través de Chile TV pudieras narrar, por un lado, el proceso de trabajo creativo, propiamente tal, volviendo al tema del Foro de las Artes, 50 músicos, cómo coordinar eso, cómo se cruza con la parte escénica y teatral. ¿Qué se va a encontrar el público que vaya a ver? Bueno, invitamos a ver esta obra, ya les vamos a dar las coordenadas. ¿Con qué se va a encontrar de esa creación en la población, en el Teatro Nacional Chileno? Ya, el cruce parte principalmente en que tenemos un primer pie forzado. Es un concierto. El concierto ya nos marca como el primer límite en el que estamos, que el concierto a propósito del disco La Población. Luego decidimos trabajar con 4 actores y ahí es donde empieza a emerger lo teatral. 4 actores que a su vez son cantantes. Entonces estos actores están encargados de no solamente cantar, sino también como traer a escena los registros de campo que hizo Víctor Jara y también algunos registros teatrales, como mencionaba antes, son algunos textos también escritos por Alejandro Sieveking y actuados también por Bélgica Castro. Ensayamos, por ejemplo, nosotros primero en paralelo, yo es con los 4 actores, que a su vez son cantantes, estudiando el disco, revisando las canciones. La orquesta, por su parte, me mandaba archivos de pistas, entonces primero ensayamos nosotros solos con las pistas, y luego la segunda semana hicimos el ensamble, porque en paralelo la orquesta, una orquesta de cuerda que son 20 personas, estaba ensayando también las canciones, perdón. Luego se nos sumaron, nos encontramos todo el grupo en el Teatro Nacional, donde además se sumó un coro de estudiantes, que son como 12, y además un dúo de guitarristas, más los 4 cantantes, sí, todo ese grupo somos. Y ahí nos encontramos todos y ahí junto con Valeria nos vamos organizando para que ocurra como el ensayo musical y también yo tener tiempo para poder dirigir cosas actorales, para poder dirigir al coro, porque existen varias escenas donde también los actores, o sea, los músicos también tienen que hacer algunos juegos teatrales, entonces ha sido como conocernos en nuestras diversas disciplinas como grupo y eso ha sido muy interesante, como los actores también aprender a seguir como la indicación de la directora en sus entradas, la directora musical, en cuidar su espacio porque atrás hay un compañero con un violín, como una conciencia de un espectáculo en conjunto. Y también se le suma la capa teatral el trabajar con una diseñadora, donde también la estética que estamos trabajando es teatral, en tipos de vestuario, la iluminación, escenografías que van a citar al trabajo antiguo de Víctor Jara, a obras como La Remolienda, Ánimas de Día Claro, obras que dirigió Víctor y que además escribió Alejandro Sivekin.
todo lo que me relatas me lo empiezo a imaginar y solo me parece cada vez más cautivante el proyecto. Antes de hablar de otros temas, y nos quedan algunos minutos todavía para conversar contigo, Belén, de tus creaciones más allá de este proyecto, quiero contarle a los públicos que no dejen de visitar la página web del Foro de las Artes para enterarse de las coordenadas de esta propuesta que va a estar con nosotros el 13, 14 y 15. Y la web es forodelasartes.uchile.cl. Hay más de 40 actividades como estas disponibles para ustedes de manera gratuita en distintos territorios de la región metropolitana, de la misma Universidad de Chile: danza, teatro, artes visuales, todo eso y más trae el Foro de las Artes. Y sobre la población, dejarle las coordenadas también. Las funciones gratuitas van a estar disponibles el 14 y el 15 porque el estreno ya está repleto, porque con eso se abre el Foro de las Artes. El 14 y 15 de octubre es en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, ubicada en Morandé 25, a las 7 de la tarde. La entrada es liberada, hay unos formularios disponibles en la web del Foro de las Artes para que aseguren su ingreso a nuestra gloriosa sala Antonio Varas. Vamos a repetir también esta información para que quede claro y todas y todos puedan asistir a presenciar todo esto que nos relata Belén. Belén, quiero que hablemos un poco de ti como creadora también, tus otros proyectos también del campo del arte en general. Sabemos que, bueno, dedicarse a las artes escénicas en Chile nunca ha sido fácil, ya lo esbozábamos un poco con la idea del trabajador de las artes, porque es un medio quizá pequeño, hostil, con sus dificultades. Eh, ¿Cómo ves tú la situación como trabajadora del arte más allá de este proyecto? Sobre todo después de la pandemia que visibilizó aún más la fragilidad del sector. Estamos en un panorama súper complejo. Yo estoy trabajando con una compañía, por ejemplo, la Familia Teatro, y a través de ellos me voy entrando. Ellos son una compañía que ya lleva casi más de 15 años juntos, y a través de ello veo lo difícil, por ejemplo, que después de la pandemia se ha convertido poder girar con una obra, cosas que antes uno hacía con mucho más facilidad, poder conseguir una temporada. Hay tantos estrenos que se atrasaron no desde solamente la pandemia, sino que desde el estallido social, que todavía existen obras que se están presentando recién, que son proyectos que debieron estrenarse el 2018, por ejemplo, o sea, el 2019, por ejemplo, o el 2020. O sea, las salas se abrieron recién a mediados del año pasado, a mediados del 2021. Entonces, estamos en un escenario súper complejo en términos de poder trabajar en los teatros, en los centros culturales incluso. Hay menos presupuesto, da la sensación, porque dicen que no, pero da la sensación que incluso hay menos presupuestos, hay menos lugares comprando obras también. Lugares me refiero a colegios, a municipalidades, eh, porque también es básico, hay otras como, no básico, es triste lo que voy a decir, pero parecieran que de pronto hay otras necesidades que se han vuelto urgentes por cubrir, y que las primeras cosas como en verse avasalladas son las artes. Entonces, estamos en un escenario bastante complejo en términos laborales. Y Y Belén, tú has tenido una carrera que la gente ahora que te vea por televisión y que te pueda buscar, quienes nos escuchan en la radio, te va a reconocer porque has estado en televisión, en cine, como dijimos al inicio, pero no sé si para todos llegan finalmente a eso luego de mucho trabajo, sin duda, como es tu caso. ¿Qué le dirías a quienes están estudiando teatro hoy día en la universidad respecto a esta lucha que también puede ser un trabajador del arte? Y qué horizonte de posibilidad ves tú a que esto cambie, a este diagnóstico que nos decías en la pregunta anterior? le diría a los estudiantes que no dejen de observar el contexto social en el que estamos, que no dejen de observar quiénes siguen trabajando, quiénes están haciendo teatro, y preguntarse por qué están haciendo teatro, qué están haciendo. Em, ¿Cuántos de mis compañeros que egresan? Estoy diciendo puras cosas terribles, yo lo sé, pero creo que en la universidad muchas veces nos embobamos en la carrera y dejamos de tener perspectiva de lo que está ocurriendo afuera. Entonces, creo que tener perspectiva de lo que está sucediendo afuera les va a brindar la invitación de, por ejemplo, vincularse de manera directa más con sus profesores, hacer grupos. Creo que eso es lo principal, como Víctor Jara, Alejandro Sivekin eran compañeros de escuela.
que estudiaron junto a actuación teatral y luego terminaron siendo una dupla creativa fantástica. Yo trabajo con quienes fueron mis profesores, yo trabajo con quienes fueron mis compañeros de escuela. Hacer grupo, como si te quedas solo, sola, sole, va a ser muy difícil poder sobrevivir en este campo. Esa es mi invitación, como no dejar de observar lo que está sucediendo afuera con los trabajadores del arte y además hacerse parte, como considerarse ya desde la escuela un trabajador del arte, un artista. Eso. Un excelente llamado, Belén. Nos quedan pocos minutos para esta conversación. También quiero que le puedas hacer un llamado a los públicos, volviendo a la población, a este estreno que vamos a tener el 13 de octubre en el Teatro Nacional Chileno. ¿Qué llamado le harías tú a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, para que vayan el 14 y el 15 a ver la población? Em, Vayan, es una experiencia maravillosa, no tan solo el espectáculo que lo va a hacer, tengo toda la fe en aquello, pero ir al Teatro Nacional es un teatro de los teatros más antiguos de la región metropolitana, está al frente de la Moneda, es un paseo familiar entretenido de estar ahí. Aparte hay un vínculo muy especial del teatro con Víctor Jara, en ese teatro él también montó sus obras más importantes, ensayó, tuvo clases como estudiante ahí. em, Además, es una experiencia gratuita para toda la familia, entonces pueden ir con la pareja, con su hermano chico, con sus hijos, con la abuela, con el abuelo. Es una experiencia como transgeneracional que deberían todos poder participar y que cada vez son menos por lo general o que son caras de asistir. Y esta es una oportunidad de ir gratis y además pasarlo muy bien. A las 7 de la tarde, no dura más de una hora, así que eso. La invitación está hecha. Gracias, Belén, por estar con nosotras y nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta ocasión celebrando este estreno, celebrando el Foro de las Artes. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras de la Dirección de Creación Artística de la Universidad, saludamos al Teatro Nacional Chileno, saludamos también al elenco, a quien está trabajando desde el Departamento de Música, desde el Departamento de Teatro y desde el mismo Teatro Nacional. No olviden las coordenadas, forodelasartes.uchile.cl. Todas las actividades son gratuitas. Agenden. Si hay formularios de inscripción, inscríbanse. La invitación está hecha, como decía Belén. Hasta acá dejamos este episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Un saludo a quienes son parte de este equipo, a Maro, a Sebastián, a Evelyn Erlich y a Sofía Brink también, quienes colaboramos en esta pauta y en esta conversación, en este caso con Belén Herrera. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.